No era una noche especialmente agitada en la sala de emergencias del Hospital General de Riverside, California. Era el sábado 19 de febrero de 1994, y como tantas otras veces, el personal de guardia se preparaba para atender lo que viniera. Accidentes domésticos, peleas de bar, alguna intoxicación leve, quizá un accidente de tráfico. Pasaban apenas unos minutos de la noche cuando llegó una ambulancia. Dentro venía una mujer de 31 años. Tenía la mirada perdida, el pulso acelerado, la respiración irregular. Parecía que luchaba por mantenerse consciente. Su nombre era Gloria Ramírez. Los paramédicos habían acudido a su casa tras recibir una llamada de emergencia. Un hombre, su pareja, dijo que Gloria, quien padecía de cáncer de útero en estado avanzado y que ya había afectado a otros órganos como los riñones, llevaba todo el día vomitando, que respiraba con dificultad, que no era capaz de hablar con claridad. Cuando los técnicos de emergencia la encontraron en su domicilio, no estaba inconsciente, pero sí en un estado confuso, desorientado. Apenas balbuceaba, presentaba palpitaciones, un ritmo cardíaco fuera de control, una presión arterial peligrosamente baja. Los signos vitales eran inestables. Le colocaron una mascarilla de oxígeno para ayudarla a respirar y la trasladaron al hospital. Una vez allí, fue conducida directamente a la sala de urgencias. Allí, entre el murmullo constante de monitores y pasos rápidos, comenzaron los primeros intentos por estabilizarla. El equipo médico actuó según los protocolos habituales para un paciente crítico: sedación, soporte respiratorio, control del ritmo cardíaco. Pero algo empezó a desentonar. Pequeños detalles, percepciones aisladas que no cuadraban con el cuadro clínico esperado. Alguien notó que la piel de la paciente parecía cubierta por una especie de brillo aceitoso. Otra persona percibió un olor extraño, difícil de describir. Lo que iba a suceder en los siguientes minutos convertiría ese caso, aparentemente rutinario, en uno de los episodios más desconcertantes y estudiados de la historia médica reciente. Gloria Ramírez llegó a la sala de emergencias poco después de las 8 de la noche. Su estado era crítico, la confusión persistía, su respiración se volvía cada vez más superficial y su ritmo cardíaco seguía errático y acelerado. El equipo médico actuó con rapidez. Se le administraron varios sedantes, con la intención de calmar su sistema nervioso y disminuir la actividad cardíaca. Al mismo tiempo, comenzaron los esfuerzos por corregir las arritmias con medicamentos específicos. Maureen Welch, terapeuta respiratoria, intentó forzar aire en sus pulmones con una unidad de ventilación manual. Pero entonces, mientras el equipo se afanaba por mantenerla con vida, comenzaron a aparecer los primeros indicios de que aquella no era una emergencia habitual. Maureen Welch notó que el cuerpo de Gloria parecía cubierto por una sustancia aceitosa y brillante. Definitivamente no era sudor, tenía otra textura, otro olor difícil de identificar. Algunos lo describieron como afrutado, otros como algo parecido al ajo. La enfermera Susan Kane, al insertar una aguja en el brazo de Gloria para extraer una muestra de sangre, percibió un olor fuerte que provenía del tubo de recolección. Le recordó al amoníaco. Pensó que tal vez se trataba de un efecto secundario de la quimioterapia. A veces, la sangre de los pacientes con cáncer huele distinto. Le pasó la jeringa a la doctora Julie Gorczynski, médico residente. Esta, al observar el contenido, notó algo aún más extraño. Flotando en la sangre había pequeñas partículas cristalinas, de color amarillento. Nunca había visto algo así. Desconcertada, le mostró el tubo al doctor Humberto Ochoa, jefe del servicio, quien también observó los cristales. Los esfuerzos por estabilizar a Gloria no dieron los resultados deseados, y su corazón se detuvo. El personal médico comenzó con las maniobras de reanimación cardiopulmonar y con las descargas eléctricas del desfibrilador. Así, consiguieron ganar algo de tiempo para seguir intentando estabilizar a Gloria. De pronto,
Susan Kane, la enfermera que le había extraído la sangre, sintió un ardor en la cara y se desmayó. Fue retirada de inmediato de la sala. Luego Julie, todavía con la muestra de sangre en la mano, comenzó a marearse. Logró salir tambaleándose hasta el escritorio de una enfermera, donde también perdió el conocimiento. Su cuerpo se sacudía intermitentemente, la respiración se volvía irregular, con pausas prolongadas. Maureen Welch fue la tercera en colapsar. Cayó al suelo tras comentar que el olor de la sangre no le recordaba a un paciente de quimioterapia, sino al amoníaco que otros habían mencionado antes. Al recuperar la conciencia, no podía mover las extremidades con normalidad. Uno tras otro, los integrantes del equipo médico empezaron a mostrar síntomas: náuseas, mareos, dificultad para respirar, visión borrosa, quemazón en la piel, temblores, desmayos. En total, 23 personas de las 37 presentes experimentaron al menos algún síntoma físico. 5 de esas personas tuvieron que ser hospitalizadas. Entonces, el jefe del servicio, el Dr. Ochoa, tomó una decisión difícil pero necesaria. Ordenó evacuar la sala. Se declaró una emergencia interna. Los pacientes fueron derivados a otros hospitales. Los trabajadores que habían estado cerca de Gloria tuvieron que quitarse la ropa y depositarla en bolsas de plástico selladas. Y mientras tanto, allí seguía Gloria Ramírez, aún con vida. Una pequeña parte del personal, el mínimo indispensable, permaneció en la sala para continuar con las maniobras de reanimación. Pero la respuesta del cuerpo de Gloria era cada vez más débil. La presión arterial bajaba, el pulso se desvanecía. A las 8:50 de la noche, después de más de media hora de reanimación y múltiples intentos de desfibrilación, Gloria fue declarada muerta. Lo que en un principio parecía un cuadro terminal por cáncer, se había transformado en algo que nadie esperaba. Una muerte y una sala contaminada, y un equipo entero de profesionales médicos enfermo por razones desconocidas. Cuando se confirmó la muerte de Gloria Ramírez, el ambiente en el hospital seguía siendo de total desconcierto, no por el fallecimiento en sí, sino por todo lo que había ocurrido en torno a ella. Nadie sabía con certeza qué había hecho enfermar al personal. Lo único evidente era que el peligro, fuera lo que fuese, parecía haber estado concentrado en el cuerpo de aquella mujer. Aproximadamente a las 11 de la noche llegó al hospital un equipo especializado en materiales peligrosos, conocido como equipo Hazmat, por sus siglas en inglés. Vestían trajes de protección herméticos, con suministro de oxígeno independiente y filtros diseñados para protegerlos de cualquier sustancia tóxica. El equipo recorrió la sala de emergencias con detectores de gases y analizadores portátiles. No encontraron nada. A falta de otra explicación, la hipótesis inmediata fue desconcertante. Cualquier sustancia que hubiera provocado el colapso del personal debía haber estado contenida en el propio cuerpo de Gloria Ramírez. El cuerpo de Gloria Ramírez fue trasladado a las instalaciones de la oficina del forense del condado de Riverside bajo estrictas medidas de seguridad. Los protocolos eran los mismos que se empleaban en casos de contaminación química, biológica o radiológica. La autopsia se llevó a cabo con el equipo forense completamente aislado, trajes herméticos, suministro de aire externo, guantes dobles, pantallas faciales. Cada instrumento, cada superficie, cada procedimiento fue tratado como si pudiera poner en riesgo la vida de los propios forenses. Tras la autopsia no encontraron lo que esperaban, o mejor dicho, no encontraron nada que pudiera explicar lo sucedido. No había gases tóxicos acumulados en el interior del cuerpo, no había residuos químicos volátiles, no había rastros de radiación, tampoco signos de infección bacteriana o viral inusual. La causa oficial de la muerte no ofrecía sorpresas. Gloria había fallecido por insuficiencia renal derivada de su cáncer de cuello uterino, más específicamente por un shock cardiogénico provocado por una arritmia, consecuencia
del desequilibrio electrolítico que su cuerpo arrastraba desde hacía días. Su enfermedad, por sí sola, ya era suficientemente devastadora. Pero nada de lo hallado explicaba lo que había ocurrido en la sala. No explicaba los desmayos, ni los vómitos, ni la sensación de ardor, ni los temblores, ni ninguna de las secuelas que experimentaron los pacientes. El forense del condado, Scott Hill, llegó a declarar públicamente que no sabía qué había pasado y que necesitaba ayuda, porque nunca se había enfrentado a un caso como este. Mientras estudiaba el cuerpo de Gloria, la otra cara de esta historia seguía desarrollándose en el propio hospital. En total, 23 personas que estuvieron cerca de Gloria aquella noche presentaron al menos un síntoma físico. 5 de esas personas requirieron hospitalización. La doctora Julie Gorczynski fue una de las que peor resultado tuvo. Ammonia. To me it was ammonia, and I kind of made a comment that, that's really strong ammonia, and I kind of felt, like I was going to pass out then. So I moved around to the other side of the bed to get away from the fume. In retrospect, which I shouldn't have done, I smelled the blood, and a few seconds later I wasn't feeling good myself, and just remember waking up being helped to be breathed with a mask. Pasó 2 semanas ingresada, necesitó muletas durante meses. Había desarrollado necrosis avascular en ambas rodillas, una enfermedad en la que el tejido óseo muere por falta de riesgo sanguíneo. A eso se sumaron complicaciones respiratorias, episodios de hepatitis y una pancreatitis aguda. A los pocos días, el Departamento de Salud de California intervino. Designaron a 2 epidemiólogas para que entrevistaran a los miembros del personal que estuvieron presentes esa noche. El objetivo era determinar si se trataba de una intoxicación química, de un brote infeccioso o de algo completamente distinto. Los informes preliminares no ayudaron demasiado. Los análisis de sangre y orina del personal afectado no mostraban alteraciones concluyentes. Semanas después, la oficina del forense del condado de Riverside tomó una decisión inusual pero necesaria: solicitar la colaboración del Centro de Ciencias Forenses del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, uno de los laboratorios más avanzados del país en la detección de agentes químicos, biológicos y nucleares. El 25 de marzo de 1994, más de un mes después de la muerte de Gloria Ramírez, el Centro Lawrence Livermore recibió las muestras para análisis. El encargo era claro: encontrar algo, cualquier cosa, que pudiera explicar lo que había sucedido en el Hospital General de Riverside. Los investigadores comenzaron por lo básico. Analizaron órganos, tejidos, fluidos corporales. Buscaron gases atrapados, residuos orgánicos, compuestos industriales. No encontraron toxinas conocidas. Lo que sí detectaron fueron restos de lidocaína, paracetamol y Tigan, un medicamento contra las náuseas. Nada inusual en un enfermo de cáncer. La primera explicación oficial fue desconcertante. El Departamento de Salud de California emitió un informe preliminar que apuntaba a un fenómeno conocido, aunque controvertido: la histeria colectiva. La idea no era nueva. A lo largo de la historia hay registros de episodios en los que grupos de personas desarrollan síntomas físicos reales, sin que exista un agente biológico, químico o ambiental que lo justifique. En algunos casos, la ansiedad y el estrés extremo desencadenan respuestas físicas genuinas. Desde ese enfoque, el incidente se interpretaba como una reacción psicosomática provocada por la tensión de asistir a una paciente en estado crítico, acompañada de olores inusuales y de una situación percibida como anómala. Pero esa explicación no convenció a muchos, especialmente a quienes vivieron el episodio en primera persona. Julie Gorczynski fue la voz más firme en su contra. Su argumento era sencillo:
la histeria colectiva no provoca necrosis ósea, no provoca hepatitis ni pancreatitis, no deja a una persona en muletas durante meses. La segunda teoría es, hasta hoy, la que ha recibido mayor atención por parte de la comunidad científica. Una explicación química, compleja pero posible. El equipo propuso una cadena de transformaciones químicas que, de ser cierta, explicaría cada uno de los síntomas que presentaron los profesionales médicos. Todo giraba en torno a un compuesto llamado dimetilsulfóxido, o DMSO. El DMSO es un disolvente industrial, utilizado ocasionalmente como tratamiento alternativo para el dolor. Se aplica de forma tópica y se absorbe rápidamente a través de la piel. Tiene un olor fuerte, parecido al ajo, y deja una película aceitosa sobre el cuerpo. En los años 90 era común encontrarlo en tiendas naturistas, aunque no estaba aprobado para uso médico general. Los investigadores plantearon la hipótesis de que Gloria se había estado autoadministrando DMSO y que, debido a la insuficiencia renal provocada por su cáncer avanzado, el DMSO no se eliminaba correctamente de su organismo y se había acumulado en niveles inusualmente altos. La hipótesis continúa así. Al administrarle oxígeno en altas concentraciones, primero los paramédicos y luego en el propio hospital, el DMSO en el cuerpo de Gloria pudo haber sufrido una reacción de oxidación y convertirse en dimetilsulfona, o DMSO2, una sustancia ligeramente tóxica, pero conocida por cristalizar a temperatura ambiente. Eso explicaría los cristales amarillentos que flotaban en la sangre de Gloria, mientras el DMSO2 está disuelto en la sangre, en el interior del organismo, a 37 grados centígrados, permanece en disolución. Pero al extraer la sangre y pasar esta al ambiente frío de la sala, a unos 18 grados, el DMSO2 disuelto en la sangre cristalizó, y fue eso lo que pudieron observar tanto la doctora Korczynski como el doctor Ochoa. Pero lo más inquietante vino después. Durante los intentos de reanimación, el cuerpo de Gloria fue sometido a varias descargas eléctricas con desfibrilador. Según esta teoría, esas descargas, junto al cambio de temperatura y el oxígeno puro administrado, podrían haber transformado el DMSO2 en un compuesto mucho más peligroso, el dimetilsulfato, o DMSO4. El DMSO4 es una sustancia extremadamente tóxica, un agente que ataca tejidos vivos con rapidez, especialmente las mucosas. Es volátil, irrita los ojos, las vías respiratorias y la piel. Puede provocar espasmos musculares, convulsiones, pérdida de conciencia y daños celulares a largo plazo. Resumiendo, Gloria Ramírez se aplica por su cuenta y riesgo un gel de DMSO para aliviar los dolores de su cáncer uterino avanzado. Como consecuencia de ese mismo cáncer, su sistema renal falla y es incapaz de eliminar los restos de DMSO a través de la orina, con lo que se va acumulando en el interior del organismo de Gloria. Cuando los paramédicos le administraron oxígeno para controlar su dificultad respiratoria, se inició una reacción de oxidación que transformó el DMSO en DMSO2, reacción que continúa en el hospital donde le siguieron administrando oxígeno. Cuando a Gloria Ramírez se le paró el corazón, se le aplicaron descargas eléctricas mediante un desfibrilador. Estas descargas, junto con el oxígeno administrado, desencadenaron la transformación del DMSO2 en DMSO4. La hipótesis lo explicaba casi todo: el olor a ajo, la sustancia aceitosa, los cristales en la sangre y los síntomas severos del personal sanitario. Encajaba como un mecanismo posible, aunque extraordinariamente improbable. Si eso fue lo que ocurrió, ¿por qué no se detectó dimetilsulfato en ninguna de las muestras? El DMSO4 es volátil, se absorbe por inhalación y en presencia de agua, como el agua presente en la sangre, se descompone rápidamente,
dejando rastros difíciles de detectar. Pero sí hay un marcador, la presencia elevada de aniones sulfato, y eso, efectivamente, fue lo que se encontró en la sangre de Gloria. Aún así, no todos los expertos están de acuerdo. La transformación de DMSO2 en DMSO4, aunque teóricamente posible sobre el papel, no ha podido ser reproducida experimentalmente en un entorno biológico. Es más, muchos químicos consideran que la energía eléctrica de un desfibrilador no sería suficiente para provocar esa reacción en condiciones reales. Además, la propia familia de Gloria negó rotundamente que ella usara ningún gel de DMSO. Más allá de esas dos grandes teorías surgieron otras hipótesis menores. Una de ellas, bastante especulativa, sugirió que el incidente podría estar relacionado con actividades ilegales dentro del hospital. Según esta idea, alguien había estado utilizando bolsas de suero intravenoso para transportar precursores químicos empleados en la fabricación de metanfetaminas, y, por error, una de esas bolsas habría terminado administrándosele a Gloria. Pero no hay ninguna evidencia directa que respalde esa posibilidad. Otra teoría apuntaba directamente a la negligencia hospitalaria. Según esta versión, lo ocurrido no fue resultado de ninguna sustancia misteriosa, sino de un manejo inadecuado de materiales, equipos o medicamentos. Esta es la versión que sostuvo la propia familia de Gloria durante las demandas posteriores, pero igual que en el caso anterior, nunca se presentó una prueba concreta que confirmara esa acusación. Y así, más de 3 décadas después, el caso sigue sin una explicación definitiva. Ninguna de las teorías ha logrado cerrar todas las preguntas. Ninguna ha sido suficiente para disipar del todo la niebla que desde aquella noche envuelve el nombre de Gloria Ramírez. El cuerpo de Gloria Ramírez fue finalmente liberado semanas después de su muerte, cuando las autoridades concluyeron que ya no representaba un riesgo para la salud pública. Su familia pudo enterrarla, pero no cerró ninguna herida. Al contrario, la abrió en otras direcciones. Hubo un juicio. La familia demandó al hospital por negligencia. Alegaron que lo que ocurrió aquella noche no fue consecuencia de ninguna sustancia extraña en el cuerpo de Gloria, sino de fallos en los protocolos, de un tratamiento inadecuado, de errores que nunca debieron producirse. Las conclusiones judiciales, sin embargo, no resolvieron el misterio, ya que hubo acuerdos económicos extrajudiciales, pero ningún veredicto sobre lo que había sucedido en realidad. El informe del laboratorio Lawrence Livermore sigue siendo a día de hoy el documento más citado cuando se analiza este caso, pero ni siquiera ellos se atrevieron a declararlo como una conclusión cerrada. Fue solo la hipótesis más razonable dentro de un abanico de incertidumbres. Con el tiempo, la historia de Gloria Ramírez traspasó las paredes del hospital y las salas del juzgado. Series como Ley y Orden, Expediente X y Anatomía de Grey dedicaron episodios inspirados en este caso. Se la conoció mediáticamente como la mujer tóxica, un apodo que reduce su historia a un titular, pero que no explica nada. Han pasado más de 30 años y el expediente sigue abierto, no en los archivos judiciales ni en los informes médicos, sino en un lugar más ambiguo, ese terreno donde la ciencia y el misterio se encuentran y no siempre consiguen ponerse de acuerdo.